El viejo Lin fue guerrillero. Sí, sí, total, completamente. Del PRTC. Que yo me quedé pasmado. No, sí, yo también. Él había venido a incorporarse al FMLN, estuvo allá en Cerros de San Pedro, se incorporó al PRTC. Carlos Ernesto Mojica Lechuga, mejor conocido como el Viejo Lin, fue parte de la guerrilla y miembro del FMLN. Ayer por la mañana estuve en entrevista con Natán, había yo escuchado esto, pero no se los traje porque quería investigar un poco más, no por poner en duda lo que el profesor Giovanni Galeas dice, sino porque me gusta traerles un poco más de información. Y efectivamente hemos encontrado que sí, Giovanni Galeas conoce muy bien la historia de nuestro país y efectivamente este hombre que le ha causado tanto daño al pueblo salvadoreño fue parte de ese partido nefasto. Sí. ¿Me sorprende? Sí, porque no lo sabía. Pero al final, si lo pensamos bien, es el FMLN. Hoy les traigo una pequeña investigación que he hecho y que les puedo asegurar que puedo encontrar más. Si así lo deseas, podemos buscar quiénes más, por Dios. Sí, deja tu like, suscríbete porque no todos se suscriben, solo el 36% se está suscribiendo de los que miran mi video. Prepárense porque les traigo algo más, que es lo que he encontrado en el internet. Y que comience el video. Bueno, primero vamos a escuchar lo que decía Giovanni Galeas, porque van a ver que todo lo que dice aquí es completamente comprobable con lo que hemos encontrado en el internet, con las notas periodísticas y que él mismo lo ha dicho. Vamos a escuchar y después vamos a lo que hemos encontrado en el internet. Comencemos. Viejo Lin, cuando vino de Los Ángeles la segunda vez, él había venido a incorporarse al FMLN, estuvo allá en Cerros de San Pedro, se incorporó al PRTC, fue guerrillero un rato, lo capturaron, lo metieron preso, hubo un canje de reos, una amnistía, lo sacaron, se regresó a Los Ángeles, volvió a la pandilla y regresó. Cuando él vino la primera vez tenía 20 años. El viejo Lin fue guerrillero. Sí, sí, total, completamente. Del PRTC. Anduvo con Nidia Díaz. ¿En serio? Claro. No es ninguna novedad. El viejo Lin. No había escuchado hablar de eso. Sí, incluso lo cuenta él mismo. Por eso es que Lin hablaba en términos de izquierda revolucionaria, Lin hablaba de centralismo democrático, por ejemplo. Sí, ¿no? pero además se entiende el hecho de la cercanía de comandantes guerrilleros con las Sí. maras, porque tenían vasos comunicantes. Es que lo conocían. Lin fue combatiente del FMLN. Lin participó en la primera ofensiva. En la del 81. 81, perdón. Sí. Él vino para sumarse a esa ofensiva. Bueno, lo metieron preso. Ahí estuvo un año. Fue miembro del comité de presos políticos. Estuvo en el pabellón de presos políticos de Mariona. Claro. Y estuvo antes de procesarlo por sanguinario pandillero. No, es que él ya era pandillero. Sí, claro, pero allá lo agarran como preso político. Sí, como guerrillero aquí lo meten preso como político. Exacto, y estaba en el pabellón de los presos políticos. Exacto. Era miembro del, no me acuerdo cómo se llamaba ese comité. Él sale. Wow, qué fuerte lo que me cuenta. Claro que sí, eso es así. Y hace una serie de cosas, bueno, vuelve a la pandilla y regresa cuando ya tiene 30 años. ¿Qué pasa cuando el viejo Lin en Estados Unidos no era el viejo Lin? Era Black Lince, o sea, lince negro. Lince negro. Un poco por el color oscuro de la piel y un poco lince porque el lince es astuto y feroz, ¿no? Sí. Lin es astuto y es feroz. El lince es una especie de un gato. Eso. Sí, Black Lince. Bueno, al venir acá Lin se encuentra, ya con 30 años, se encuentra con que los pandilleros son cipotes de
13, 14, 15, 16, 17, 18. Son adolescentes. Y la gran mayoría, vino una oleada de deportados, ¿no? Lin los buscó y con eso armó su primera rueda, la primera jefatura nacional de la 18. Las pandillas entonces eran protopandillas, pero la inmensa mayoría eran cipotes, entre ellos uno en Las Palmas, que era el muerto, del famoso muerto de Las Palmas, que ahí está preso como con 900 años de condena sumados, pues, como con 900, casi 1000 años por el nivel de criminalidad de ese. Ese era un adolescentito. El viejo Lin, cuando vino. En pocas palabras, el FMLN no solo le hizo daño al pueblo desde su nacimiento, sino también creó lo que después, pues, el resultado de una guerra civil y todo esto, pues, criminales de la talla del viejo Lin. Eso fue lo que nos heredó. Pero pasemos a lo que hemos encontrado en el internet que corrobora lo que ha dicho el señor Giovanni Galeas. Entonces nosotros nos decidimos a buscar en este programa especial de inteligencia artificial pagado. Gracias a sus vistas y sus donaciones podemos tener este programa que pagamos mensualmente que nos ayuda a investigar e ir a nuestra historia y además nos deja referencias y links de donde podemos corroborar la información y efectivamente la podemos corroborar en este sitio de internet que vemos por acá que se llama Frontierland. Y también ya saben que a esto les encantaba ponerlos como héroes a los del Faro y pues siempre les daban su protagonismo porque les encantaba. Pero leamos lo que dice la investigación. Carlos Ernesto Viejo Lin Mojica Lechuga y su participación en la guerrilla del FMLN. Antecedentes y perfil. Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias el Viejo Lin, durante una entrevista en el 2008 en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, Mojica Lechuga es reconocido por su liderazgo en la pandilla Barrio 18 en El Salvador. Lleva tatuada en la frente la frase "en memoria de mi madre Rita", visible en la imagen. En esa ocasión expresó su intención de retirarse de la vida criminal y buscó una oportunidad de reinserción tras cumplir una condena por tráfico de armas. Imagínense. Decía que se quería reinsertar. Nah, ¿qué se van a dar estos tipos de? Mire, esta es la imagen, nos ponen de referencia, que es lo que dice para que vean que lo que te va diciendo te lo pone, ¿vea? Para que vean que es cierto lo que está diciendo, ¿vea? Carlos Ernesto Mojica Lechuga, conocido el Viejo Lin, es uno de los pandilleros más notorios de El Salvador. Líder histórico de Barrio 18, nacido en Izalco, Sonsonate, emigró de niño a Los Ángeles, donde se involucró en la pandilla Calle 18 los años 70. Exactamente lo que decía Giovanni Galeas. A su regreso a El Salvador, finales de 1900, inició de los 80, su apodo evolucionó de Lynx, a el Viejo Lin, debido a su veteranía, me imagino, porque aquí en El Salvador les costaba quizás decir Lins, le decían Link, entonces le fue quedando el Lins, pues, como decía Giovanni Galeas. El Viejo Lin, debido a su veteranía, si bien es famoso por su rol en el mundo de las pandillas, diversas fuentes periodísticas, testimonios señalan que también formó parte de la guerrilla del FMLN durante la Guerra Civil Salvadoreña 1980-1992. Esa faceta guerrillera del Viejo Lin ha contribuido a su leyenda personal. Incluso pandilleros que le adversan hablan con respeto de su pasado insurgente, como si haber estado en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional lo hubiera hecho más duro o fatal en combate. No se trata de afinidad ideológica, sino de la aura de veterano de guerra que esto le confiere dentro de la pandilla.
A continuación se detalla la evidencia disponible sobre la participación de Mojica Lechuga en la guerrilla salvadoreña. Y como les dije, acaba dejando los links de donde uno puede corroborar dicha información. Por cualquier cosa, pues sí, podemos dejar por ahí, ¿verdad? No se trata, bueno, de la guerrilla salvadoreña, perdón, aquí vamos. Ingreso a la guerrilla del FMLN. Carlos Mojica Lechuga se incorporó a la insurgencia salvadoreña al estallar el conflicto armado en 1980, como dijo Giovanni Galea, vinculándose al Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC, tal y como también lo dijo el señor Giovanni Galea. El PRTC era una de las 5 organizaciones político-militares que conformaron la coalición guerrillera del FMLN de inspiración marxista, leninista. Según su propio testimonio y reportes periodísticos, Mojica militó en el PRTC y pasó a ser combatiente guerrillero del FMLN durante los primeros años de la guerra. En aquellas filas utilizó sus conocimientos urbanos y formación política para articular un discurso con terminología marxista y organizativa de la Guerra Fría, rasgos que aún se le notan décadas después. En enero de 1981, el FMLN lanzó una gran ofensiva insurgente y Mojica Lechuga ya formaba parte de sus filas, tal y como lo dijo Giovanni Galea. En febrero de 1981, con apenas 18 años de edad, el viejolín fue capturado por el ejército salvadoreño durante una emboscada en un cantón de Sonsonate. En esa acción militar fue detenido junto a un comandante de su unidad, Celia Margarita Alfaro, alias Arlen Siu Guasapa. Vamos a ver si aparece, yo esto no lo he buscado, vamos a ver si aparece esta señora en el internet, vamos a ver. No creo que aparezca. No aparece. Pero bueno, continuamos. Una destacada combatiente del PRTC, la captura de Mojica llevó a que se le acusaran de subversión, el cargo típico imputado a guerrilleros detenidos. Fue enviado primero a la cárcel de Sonsonate y posteriormente trasladado al penal La Esperanza Mariona, en San Salvador, donde quedó recluido como preso político en el sector 1, celda A1, exactamente como lo dijo Giovanni Galea. Destinado a militares insurgentes capturados, su expediente penitenciario de la época confirma su encarcelamiento por actividades subversivas ligadas a la guerrilla y registra que fue liberado por orden directa de la Corte Suprema de Justicia el 1 de abril de 1982. O sea, ahí alguien lo liberó. ¿Verdad? Démosle paz, alguien le dijo libérenlo. Esta liberación obedeció a un habeas corpus durante la primera amnistía parcial de la guerra, lo cual constituyó un reconocimiento oficial de su estatus de detenido político. En resumen, documentaciones oficiales de prisiones y decisiones judiciales corroboran que Mojica Lechuga estuvo preso en 1981-82 por pertenecer a la insurgencia. Vaya babosada. Eso, chino. Muy bonito tu partido. Retornó a la lucha y desmovilización. Tras recuperar su libertad en 1982, lejos de apartarse del conflicto, Mojica Lechuga retornó a la vida guerrillera. Las crónicas señalan que volvió a la montaña para reincorporarse al FMLN, integrándose a las fuerzas insurgentes de la zona del volcán de Guasapa, un bastión histórico de la guerrilla al norte de San Salvador. Durante este periodo combatió bajo las órdenes del entonces comandante guerrillero Manuel Melgar, quien décadas más tarde sería ministro de Seguridad Pública. Mire, comandante guerrillero Manuel Melgar, quien después fue ministro de Seguridad. ¡Qué bárbaro! Mire. Vamos a ver, para que lo miren, Ahí está, ¿ves?
Manuel Melgar. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a continuar. Quien décadas más tarde sería ministro de Seguridad Pública. Esta asignación sugiere que Mojica participó en operaciones militares en Guazapa, probablemente en unidades del PRTC con el FMLN a cargo de Melgar, lo que apunta a un rol como combatiente de base dentro de las estructuras guerrilleras. Un antiguo compañero de armas y prisión de Viejo Link confirmó a El Faro que Mojica Lechuga desertó del PRTC en 1983. Es decir, aproximadamente a los 3 años de iniciada la guerra. Viejo Link abandonó la lucha armada. Él mismo ha indicado escuetamente que salió nuevamente de El Salvador en 1983 rumbo a Los Ángeles, Estados Unidos, reinsertándose ahí con su vieja clica de la calle 18. Esta salida marcó el fin de su etapa como guerrillero. No existe indicio de que Mojica Lechuga haya participado en la guerra después de 1983. Su involucramiento en el conflicto se circunscribió a los primeros años de 1980 y 1983. Tras su deserción, Viejo Link centró su actividad en el mundo de las pandillas, aprovechando la experiencia y contactos adquiridos tanto en Los Ángeles como en El Salvador. Fuentes de evidencia y testimonios dice, la participación de Carlos Viejo Link en la guerrilla del FMLN está respaldada por múltiples fuentes confiables, incluyendo reportajes investigativos, entrevistas y registros oficiales de la época, en el particular medio salvadoreño El Faro. Ya saben que en ese momento ellos amaban pues ponerlos como héroes o mártires. A través de su sección Sala Negra del periodismo narrativo, publicó en el 2011 una detallada crónica de la vida del Viejo Link, el mismo donde reconoció públicamente su pasado en el PRTC-FMLN y se documentan los eventos de su captura y prisión como insurgente. Un excombatiente del PRTC entrevistado por El Faro brindó detalles sobre la conducta de Mojica en prisión, describiéndolo como una persona seria, de ideas claras, corroborando así su militancia política en esos años. Además, como se mencionó, su expediente carcelario de 1981-82, citado en la misma crónica, verifica su detención por razones políticas y posterior su liberación judicial, lo cual constituye un registro oficial directo de su involucramiento con la guerrilla. Por otro lado, análisis internacionales también han recogido esta información. Por ejemplo, un informe de Jamestown Foundation de 2013 sobre líderes de pandillas salvadoreñas señalan expresamente que Mojica Lechuga luchó en la Guerra Civil Salvadoreña en 1980-1992 antes de convertirse en un criminal prominente. El mismo informe detalla que regresó a El Salvador en 1980 para unirse a la PRTC y que se convirtió en un guerrillero del FMLN. Confirmado su captura en 1982 por su versión y sus estatus de preso político hasta 1982, estas concordancias entre fuentes periodísticas salvadoreñas y el análisis externo dan alta credibilidad a la afirmación de que Viejo Link formó parte de la insurgencia. Cabe destacar que no se han encontrado fotos públicas de Mojica Lechuga en uniforme guerrillero de los años 80, algo comprensible dado que era un combatiente raso, y documentación visual, el rank and file insurgentes es escasa. No obstante, su nombre aparece en testimonios y archivos históricos de la época, como el mencionado registro carcelario. Asimismo, su trayectoria insurgente es bien conocida en círculos pandilleriles. Ha sido mencionada en entrevistas posteriores, por ejemplo, en entrevistas conversacionales con periodistas. Mojica ha utilizado terminología y referencias propias de la guerra, reflejando la formación política adquirida durante su tiempo del FMLN, como lo decía Giovanni Galeas. En conclusión, existe evidencia sólida y reportajes periodísticos de investigación, documentos penitenciarios y relatos contemporáneos de que Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias el Viejo Link, sí formó parte de la guerrilla del FMLN durante el conflicto armado salvadoreño, particularmente en el periodo 1980-1983. Su rol fue el de combatiente insurgente integrado al PRTC, brazo del FMLN, participando en acciones militares hasta su captura y tras ser liberado volviendo al frente guerrillero antes de desertar
Esta faceta como exguerrillero añade una dimensión histórica a la figura del Viejo Lin, más conocido por su liderazgo pandilleril en la posguerra, y está respaldada por fuentes fidedignas y que así lo documentan. Ahí está. En pocas palabras, señores, sí, el Viejo Lin es producto del FMLN. Todo el daño que este partido le ha causado al pueblo salvadoreño es preciso, es lógico que nosotros, si la ley no puede cancelar a este partido, nosotros en las urnas debemos desaparecer, tal y como estamos desapareciendo a las pandillas, debemos de desaparecer a quien fue uno de los responsables de que todo esto se empezara a crear en nuestro país. Sí, así es, el FMLN no ha sido bueno, no ha sido, y no quiero decir porque también hubieron combatientes que tal vez sí lo hicieron con el deseo de sacar a su país adelante, fueron engañados, pero pues esto fue el resultado. No fue una buena decisión para nuestro país porque los resultados fue, pues ya sabemos cómo terminamos los salvadoreños y que gracias a Dios hoy por hoy tenemos a un presidente que ya erradicó completamente casi a las pandillas y que nos mantiene seguros, pero falta erradicar a quien las creó. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.